Buenos días para todos, bendiciones. Para todos ustedes que están conectados de allí desde su casa o desde el carro, bueno, le enviamos bendiciones porque sabemos que este es el día que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Ya hoy es 21 de marzo. Y cómo ha avanzado el año. Y podemos decir, como dice la palabra de Dios, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hoy estamos transmitiendo en vivo desde nuestra casa, esta casa de bendición, puerta abierta hacia el cielo, visión al mundo, sede de lechería, porque nos estamos apegando a las normas de bioseguridad y hemos querido también de alguna manera resguardar a los hermanos que se congregan aquí, como para la mayoría o para todos es conocido. Hemos experimentado un rebrote de COVID en nuestra ciudad y bueno, en el estado también. Y hemos querido en este tiempo cuidar a nuestros hermanos. Pero como la palabra de Dios no está en cuarentena, ni está en confinamiento, aprovechamos estas estrategias y estos recursos que el Señor nos ha dado en este tiempo para seguir, para continuar predicando la palabra de Dios y continuar edificando su pueblo. Así que requiero de usted la atención. Si usted ha dispuesto este tiempo para ser edificado, no se distraiga. No permita que nada le distraiga y centremos nuestros pensamientos y nuestro corazón en lo que Dios tiene para nosotros hoy, porque siempre la palabra de Dios bendice nuestra vida. Ella siempre nos prepara para acontecimientos que estén surgiendo en este momento de nuestra vida o para algunos que vengan de manera futura. Así que en el nombre del Señor quiero compartir contigo esta palabra que se titula ¿Por qué y para qué? Amén. Así que fíjense, yo reflexionaba acerca de muchas cosas y tantas cosas que Dios quiere decir en este tiempo. Pero reflexionando específicamente en cuanto a lo que Dios nos ha dado y lo que Él quiere que nosotros hagamos de manera permanente, preparé este mensaje guiada también por el Espíritu Santo de Dios. Y reflexionaba en cuanto a esto y decía, Señor, tú eres creador y dador de todas las cosas. Eres creador y dador por excelencia. Ese es nuestro Dios. Y Él le ha placido crear todas las cosas que nosotros vemos. Y lo ha hecho todo de manera perfecta. Cuando nosotros vemos todas las cosas a nuestro alrededor, vemos que todo fue creado de una manera tan precisa como solamente lo puede hacer nuestro Dios. Y todo eso representa una prueba de su presencia. Así muchos lo quieran negar. Porque cuando vemos el vasto universo y aún esos organismos microscópicos, nos damos cuenta de la existencia de Dios y cómo Dios ha creado las cosas de manera tan precisa, tan perfecta. Pero sabes, todo lo que Dios ha dado, todo lo que Dios ha creado, ha sido creado con un propósito. Así que usted, si está solo allí o acompañado, repita conmigo, propósito. Usted y yo aún fuimos creados con propósito de parte de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de propósito, siempre va a dejar ver la intención por la cual algo fue creado. Usted ve una silla, por ejemplo, y usted sabe que esa silla ha sido hecha con un propósito. Y cuando vemos también sus características, podemos determinar también su uso, su destino o su alcance. Todo lo creado, todo, absolutamente todo, tiene un propósito de ser. Nada fue creado por el Big Bang o por al azar, sino que Dios todo lo ha cronometrado de manera perfecta. Eso nos da a conocer. Y sabes, y creo que nos llena también de mucha alegría, porque quizás en todos estos cambios que hemos tenido, hay muchas personas atravesando con crisis existenciales. Atravesando quizás depresión y diciendo, ¿será que yo tengo algo que hacer en este tiempo?
¿Por qué Dios me puso en este tiempo? ¿Será que hay oportunidad para mi vida en este momento, cuando quizás he perdido familiares, cuando he perdido algunas cosas? Déjeme decirle que Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada, y ni siquiera nuestros sufrimientos. Por eso su palabra misma dice que todos los que le aman y caminan conforme a su propósito, todo ayuda para bien. Por eso es importante conocer el propósito de Dios. Y sabes, todo lo que Él ha creado y todo lo que Él nos ha dado tiene una razón de ser, incluso usted. Si Dios le dio un propósito a todo lo creado, usted y yo no somos la excepción. Quizás usted diga, no me siento de esa manera, pero sabes, el propósito de Dios no va de acuerdo a cómo nosotros nos sintamos, o que lo creamos o no, simplemente existe y nosotros debemos conocerlo. Entonces nadie en este mundo, nadie en esta vida, ni siquiera usted joven que tiene tantas batallas allí dentro de su mente en este tiempo, nadie puede decir que no tiene un propósito, que no lo haya entendido, que quizás no haya pensado acerca de él, es otra cosa. Que no esté quizás viviendo conforme a lo que Dios tiene establecido para su vida, es otra cosa. Usted no fue creado por Dios, escuche bien, solamente para comer, trabajar y dormir. Comer, trabajar y dormir. Comer, trabajar y dormir, no. Dios no nos creó para que nosotros solamente hiciéramos eso. Aparte de eso, usted y yo fuimos creados por Dios para hacer su voluntad, que nos lleva siempre el hacer su voluntad a cumplir el propósito para el cual Él nos creó. Entonces, el propósito de Dios, ¿en qué? Se reduce en hacer su voluntad en todo. ¿En qué nosotros podemos ver el propósito de Dios en nuestra vida también? En que nosotros podamos también aportar a la vida de otros. No solamente, como les he dicho algunas veces, marcar la diferencia, sino hacer nuestro mundo y nuestro entorno diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios a cada uno de nosotros de manera particular nos ha dado dentro de nosotros algo para que podamos aportar a la vida de otras personas. Quizás usted se sienta bien haciendo solamente dinero. Pero sabes, hay otra cosa mayor que eso. Quizás usted se sienta bien quedándose en casa tranquilo, relajado o relajada, disfrutando de lo que su esposa prepara para usted, disfrutando quizás mirando la televisión, disfrutando de sus hijos. Eso no es malo, es beneficioso. Es gratificante, usted y yo lo sabemos y qué bueno es, pero no es caminar en el propósito de Dios, aunque es bueno. Quizás usted por otra parte como mujer se sienta bien ejercitando, se sienta bien produciendo, emprendiendo algunas cosas en medio de estos tiempos de cambio en el cual estamos viviendo. Eso está muy bien. Pero sabes, eso no es cumplir el propósito de Dios en su vida. Eso es agregarle a la vida. Y no está mal. Quizás por otro lado usted diga, todo me sale mal, no sé para qué vine a este mundo, mi vida no tiene sentido. Quizás usted se sienta sin propósito, pero eso no quiere decir que eso sea cierto. Eso no quiere decir que usted esté en este mundo solamente como un ladrillo más en la pared. Y sabes, por lo general siempre buscamos hacer las cosas que nos gustan, hacer las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos llenan y que de alguna manera nos dan reconocimiento ante las otras personas. Pero muchas veces no nos detenemos a preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué puedo hacer para que Dios se sienta complacido conmigo a tal punto que pueda decir también como le dijo a su hijo Jesús después de ser bautizado allí en el río Jordán? Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco, en el cual yo tengo complacencia. Ahora, sin dejar de hacer lo que usted está haciendo.
yo creo que debemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo hacer feliz a Dios? Quizás usted dirá, bueno, a Dios no lo puede hacer feliz cualquier mortal, cualquier persona, pero sí podemos, ¿sabe? Hallar complacencia, de que Él halle complacencia en lo que nosotros hacemos y cómo nos conducimos delante de Él. Porque, ¿sabes? El problema no radica en que hagamos nuestras cosas. Ese no es el problema. Porque usted y yo tenemos que hacerlas. Usted y yo tenemos que trabajar. También es legítimo poder disfrutar del tiempo libre, de poder disfrutar con nuestra familia. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que al hacerla muchas veces nos olvidamos de hacer las cosas de Dios. Allí es donde está la diferencia y donde está el punto. No en que usted emprenda, no en que nosotros hagamos o que miremos un poco de televisión o hagamos las cosas que nos gusten, sino que al hacerla nos metemos tanto en nuestras cosas que olvidamos las cosas de Dios. Por eso en Lucas 11:42 el Señor dijo una frase que aplica mucho a esto, hablando a los fariseos. En la última parte del 42, esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas cosas que legítimamente podemos hacer. Pero, ¿sabes? Sin dejar de hacer la voluntad de Dios que se traduce en su propósito. ¿Sabe algo? Cuando no estamos caminando en el propósito de Dios, tarde o temprano, lo quiera o no, va a experimentar una crisis existencial. Y yo no sé si usted lo ha vivido. Yo lo viví hace algunos años. Cuando estaba en esa lucha de caminar o no caminar hacia donde Dios me estaba llamando. De caminar en la voluntad de Dios. Y sabes, de una manera osada, en una oportunidad le dije, pero ¿por qué no me dejas hacer lo que yo quiero? Yo quiero hacer las cosas que me gustan. Yo quiero hacer otra cosa. Yo no quiero hacer esto que yo sé que tú quieres que yo haga. Eso se lo dije en un tono de rebeldía hacia Dios. Y pareciera que Dios me dijo, ok, haz lo que tú quieras. Y me dejó. Y sabes, cuando empecé a caminar fuera del propósito de Dios, fuera de su voluntad, empecé a experimentar esa crisis existencial que se traduce muchas veces en esa sensación de vacío. Y usted se pregunta, pero si esto era lo que yo quería, debería sentirme mejor, debería sentirme bien, porque era aquello que yo soñaba, aquello que quería, aquello que quería alcanzar. Pero resulta ser que sucede todo lo contrario. Está esa sensación de vacío, muchas veces de aburrimiento, un desgano generalizado que nos hace sentir como que si la vida ha perdido sentido, como que si ya nada vale la pena. ¿Y sabes por qué sucede eso? Por la simple razón, como lo deja ver la palabra de Dios, que nosotros fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios, para glorificar su nombre. Y usted sabe que nada en este mundo, así sea bueno, así sea grande, de esa manera lo ve el mundo, nos puede llenar como solamente Dios lo puede hacer. Y nada puede llenarnos más que caminar en su propósito y caminar en su voluntad. Quizás caminar fuera del propósito de Dios le pudiera estar pasando a usted como me pasó a mí, que no había tonos como coloridos, solamente tonos grises y negros. Esa sensación, como les decía, de que las cosas perdieron como su propósito. Y quizás usted dice, bueno, nada me llena, quizás tenga que hacer esto. Yo creo que quizás empezamos a enumerar cosas. Es que tengo que cambiar de oficio. O sé que quizás esto tiene que ver con que tengo que mudarme de país. O que tengo que cambiar de pareja, o que tengo que cambiar de hijos. No sé qué cosas le puede pasar a usted por la cabeza. Y a veces pensamos que ese vacío obedece a la llenura de otras cosas. Pero, ¿sabes? Seguimos quizás trabajando y alcanzando, pero llega en un momento donde nos sentimos igual.
Otros dicen, bueno, pero yo asisto a la iglesia. Otros dicen, bueno, yo predico, yo doy mis diezmos regularmente, es más, yo soy líder. Pero sabe, esto muchas veces no garantiza que nosotros estemos caminando en el propósito de Dios. Esto no garantiza que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. Porque como decía mi esposa en una predicación hace un tiempo, muchas veces podemos estar haciendo cosas muy buenas, pero fuera del propósito de Dios, fuera de su voluntad. Cuando no caminamos en el propósito de Dios, siempre vamos, escuche bien, a experimentar una sensación de que nos falta algo. Y quizás por un tiempo pudiéramos taparla con muchas cosas. Quizás llenándonos de actividades, llenándonos de ciertas cosas que de alguna manera pueden hacernos más fácil la vida. Pero siempre va a llegar el punto donde usted y yo vamos a experimentar una sensación de que algo nos falta. Y ese algo es caminar en el propósito y la voluntad de Dios. Ahora, el propósito de Dios siempre va a apuntar hacia dos direcciones. Una, glorificar a Dios con todo. Glorificar y exaltar a Dios con lo que hacemos. Y segundo, aportar a otros. Usted ve que la vida de Jesús, su propósito aquí en la tierra se resumió en estos dos aspectos. Glorificar al Padre, dejarse dirigir por Él en todo momento, aun cuando quería hacer otra cosa totalmente diferente, lo vemos en el Getsemaní. Pero sabes, siempre rendido a Dios. Porque la manera de glorificar a Dios no es solamente en palabras, sino que creo que la máxima es en obediencia. Que no tiene nada que ver muchas veces con nuestras emociones, si lo queremos o no, sino con una voluntad firme de querer obedecerle a Él, de querer caminar en su voluntad. Y obviamente aportar en otros. Lo vimos también en la vida de Jesús, cómo Él se dio hacia las otras personas. Y les comenté en una oportunidad hace un tiempo, creo que en una enseñanza también, que leía en una revista que no era una revista cristiana, de gente cristiana. Una revista, vamos a llamarlo, secular. Decía que las personas, se hizo una encuesta, y que la mayoría de las personas más felices eran aquellas que siempre aportaban en la vida de otros. Por eso el Señor nos estableció como cuerpo, como iglesia, para que podamos aportar a la vida de otras personas. Qué bien se siente cuando podemos dar, cuando podemos aportar a otros. Eso es parte de nuestra asignación. Porque ¿qué sentido tiene la vida, mis hermanos? Tú, amigo que estás escuchando. ¿Qué sentido tiene la vida si solamente vivimos para nosotros? Si solamente buscamos autogratificarnos constantemente, creo que de alguna manera eso es autodestructivo. Es autodestructivo para nosotros. Dios siempre va a tener planes mejores que nosotros. Aun cuando digamos, eureka, yo en este momento pensé lo mejor, esto sí me va a dar resultado. Siempre los planes de Dios van a sobrepasar los nuestros. Por eso, ¿sabes? Lo más sabio que nosotros podemos hacer es siempre buscar su dirección. Amén. Y dice Jeremías 29:11, es un clásico para muchos, un versículo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso el enemigo creo que está tan empeñado en desviarnos, para que nosotros no podamos caminar en esto, para que no podamos disfrutar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque el Señor ha dicho y sigue diciendo, yo tengo planes de bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y lo que el Señor afirma siempre se cumplirá. Amén. Siempre y cuando nosotros caminemos en ello. Amén. Isaías 55, 8, 9. Escuche bien lo que dice. Porque mis pensamientos, esto lo dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Lo que nosotros creemos que es ultra wow, como decimos aquí en Venezuela, para el Señor no. Dios siempre va a disponer lo mejor.
Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto también lo afirma el Señor. Entonces fíjense todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo que muchas veces nos estamos perdiendo en nuestra terquedad de hacer siempre las cosas a nuestra manera. Porque creo que siempre hay algo en el ser humano y es buscar siempre la gratificación. Lo que me dé gratificación, lo que me agrade, lo que me guste. Pero usted y yo sabemos, como lo hemos dicho también muchas veces, que no todo lo que queremos, todo lo que nos gusta está enmarcado en el propósito de Dios. Todo aquello que nos atrae nos conviene. No todo lo que quizás estemos haciendo de manera buena es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Creo que el día de ayer me escribía con una jovencita y ella me decía, tengo muchas cosas por hacer en este tiempo. Creo que cualquier cosa que yo pudiera emprender en este tiempo me iría bien o podría hacerla. Pero les respondía, también necesitamos la dirección de Dios, porque no todo lo que se ofrece es para nosotros. No todas las oportunidades que se presentan son para nosotros. Siempre necesitamos la dirección de Dios, que es lo que nos va a garantizar el éxito de poder llegar hacia donde lo que nosotros emprendamos. Y eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades, que no vamos a tener tropiezos, porque a veces también idealizamos las cosas de esa manera. Pensamos que como vienen de Dios, es el propósito de Dios, lo que Dios ha dicho, su voluntad, pensamos que no vamos a tener dificultades, siempre las vamos a tener. Pero sabes, no hay nada más determinado que alguien que tenga una fe inquebrantable, dispuesto a que Dios cumpla su propósito en su vida. Amén. Así que cada uno de nosotros, usted y yo tenemos una asignación en Dios. Porque si Dios nos creó, eso tiene un porqué, pero tiene también un para qué. Y todo lo que Dios crea, como les decía, tiene propósito. Ahora, usted y yo tenemos una asignación de parte de Dios, pero tenemos también una responsabilidad. Porque si tenemos propósito, eso quiere decir que tenemos asignación y tenemos responsabilidad. Y estas dos, escuche bien, son inherentes al propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que sin ninguna de las dos, nosotros no podemos cumplir el propósito. La asignación ya la tenemos de parte de Dios, pero la responsabilidad de poder cumplirlo nos corresponde a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿con qué tiene que ver la asignación? La asignación tiene que ver con lo dado por Dios a cada uno de nosotros en este aspecto específico. Aquello que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros es una dádiva de Dios. Esos dones, esos talentos que el Señor nos ha dado, aún las destrezas que permite que podamos desarrollar. Y aún aquellas cosas que yacen en nuestro interior, pero que necesitan ser potenciadas, necesitan ser evidenciadas, pero el hecho de que usted no las vea o no las pueda experimentar no quiere decir que no están allí. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, escúchelo bien, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para cumplir su propósito y aún para cumplir los sueños que están enmarcados según su voluntad. La asignación tiene que ver con lo que también nos corresponde hacer, porque si Dios nos dio algo, entonces eso tiene propósito, eso es para algo, porque hay muchas cosas que hacer. Pero, como les decía, no todas las cosas nos corresponde hacerlas. Por eso es necesario conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos específicamente, cada uno de nosotros. Porque aunque todos podemos aportar, podemos hacer maravillosas cosas, no todos lo vamos a hacer de la misma manera. Y no todos en un área particular. Ahora, así como tenemos una asignación, tenemos también una responsabilidad. Entonces, ¿con qué tiene que ver la responsabilidad? Con cumplir aquello que me corresponde. Y por lo general siempre estamos pendientes de que el otro haga lo que tiene que hacer, pero olvidamos lo que nosotros tenemos que hacer.
Entonces debemos estar pendientes lo que nos corresponde hacer, cuál es nuestra obligación, esa palabra que no nos gusta. Como dicen muchas personas, nada obligado es bueno. Resulta ser que muchas veces nos tenemos que obligar para hacer las cosas. Porque si las dejamos a cuenta del alma, el alma siempre va a decir y las emociones después. Después tendrás tiempo, después lo puedes hacer, cuando tengas el cuerpo bueno, cuando te pida hacerlo. Eso es lo que dice el alma. Pero cuando hay un sentido de obligación, usted y yo sabemos que no podemos postergar y que debemos dar la cara en cuanto a eso, lo que Dios nos ha dado, la asignación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Sabes, es muy frecuente en estos tiempos que estamos viviendo coyunturales, estos tiempos de cambios, que muchas personas han dejado lo que el Señor les ha dado. Porque dice, bueno, no están dadas las condiciones, no puedo hacerlo en este tiempo, por esto, por tal, es obvio todo lo que está pasando. Pero sabes, Dios, aún en medio de todos los tiempos, Él da estrategia. Él mueve algunas cosas para que nosotros podamos cumplir el propósito que no está condicionado a ningún evento aquí en la tierra, sino con lo que tiene que ser cumplido. Y sabes, cuando hay ese sentido de responsabilidad, Dios mira eso. Cuando usted de alguna manera siempre busca honrarle, Dios traerá honra también para su vida. Y honra es respaldo de Dios, aún en momentos inusuales o coyunturales. Dios se hace presente. Ahora, Dios nos decidió, Él decidió otorgarnos a cada uno de nosotros algo que nos será quitado. Ya está dentro de nosotros. Pero somos nosotros los que debemos sacar eso para que primero glorifique a Dios y para que segundo sea una bendición para otros. Porque somos nosotros, escuche bien, los que decidimos qué hacer con lo asignado de parte de Dios. Usted y yo somos los que decidimos. Usted y yo somos los que decidimos postergar. Usted y yo somos los que decidimos quizás excusarnos, enfocarnos solamente en los obstáculos. Nadie ha dicho que las cosas sean fáciles. Y esto lo he dicho muchas veces cuando vemos a nuestro alrededor tantas cosas hechas. Vemos que eso no surgió al azar, sino de la determinación de muchas personas que continuaron creyendo, caminando y esforzándose en aquello que debía ser hecho y que más nadie iba a hacer por ellos. Así que debemos ser determinados en eso. Pero cuando Dios nos da algo, espera que nosotros tengamos sentido de responsabilidad con lo asignado, con lo recibido de parte de Él. Porque si somos responsables con lo que el Señor nos ha dado, escuche, Él le dará continuidad a lo que estamos haciendo. Le dará continuidad, será perpetuo y obviamente le hará prosperar. Hará prosperar su camino y las cosas que usted emprenda o las que usted haga. Allí lo vemos en Mateo 25, 14 al 30, luego lo lee con calma. Cuando vemos la parábola de los talentos. Y dice el versículo 29 puntualmente, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y note usted que dice al que no tiene y luego dice al que tiene. ¿Por qué? Porque no está hablando solamente del talento, sino el que tiene la responsabilidad, el sentido de responsabilidad. Aquel que se le dio menos, y no porque era menos, porque se da según la capacidad. Por eso no podemos estar añorando lo que otro tiene. Potencie lo que usted ha recibido de parte de Dios. Dios no necesita, quizás, como decía en una oportunidad por John G. Shaw, yo quiero ser como Billy Graham. Dios no necesita dos Billy Graham. Dios quiere contar contigo, con lo que el Señor te ha dado, con lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero fíjense, aquel que se le dio menos, dice que lo enterró.
Y empezó a levantar argumentos y excusas. Bueno, es que quizás la situación no está dada para que yo haga esto, para que yo haga lo otro. Entonces, si pierdo lo que tengo, aquel Señor que es severo me pedirá cuentas y yo no voy a tener el talento que me dio. Empezó a levantar excusas. Por eso dice, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que no tiene responsabilidad. Aquel que no tiene sentido de pertenencia de lo recibido. Aquel que fue negligente, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, no importa cuánto progreso tengamos en lo que emprendamos. Quizás lo bien que a usted y a mí nos pueda ir. Si vamos en la dirección contraria, si no vamos en la dirección correcta, no llegaremos a encontrar nuestro destino. Y aun cuando esté presente la gratificación del momento, del tiempo, llegará a un punto donde experimentará, ¿sabes? Esa crisis existencial, esa sensación de aburrimiento y de vacío, porque eso es lo que se siente cuando no estamos caminando en el propósito de Dios, por mucho que batallemos. Por mucho que le digamos, Señor, yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero. Yo quiero hacer las cosas que me gustan. El Señor muchas veces nos deja. Y no es Él que nos castiga, no. Porque a veces decimos, es Dios que me está castigando. Es Dios que está tratando conmigo. ¿Por qué? Porque fui negligente, no fui responsable. No, simplemente son las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Caminar en la voluntad de Dios siempre nos va a garantizar su respaldo, siempre nos va a garantizar su bendición, y nada que esté fuera de la voluntad de Dios, Él tiene por qué respaldarlo, por qué sustentarlo. Por eso les decía, no importa cuánto progreso nosotros tengamos, no es malo, es bueno. Pero si no estamos en el camino correcto, no llegaremos a nuestro destino, y eso es muy triste. Por eso la mayoría de las personas que están en su lecho de muerte o que están amenazados por una enfermedad que pudiera ser de muerte, se vuelven altamente reflexivos. Y creo que no lloran o no se angustian por las cosas que están dejando, sino por las cosas que dejaron de vivir. Creo que eso es un factor común, lo he visto en muchas personas. Dios me ha dado la oportunidad de estar con muchas personas que están a punto de partir de esta tierra. Y eso es un factor común. No lloran, no se deprimen por las cosas que están dejando o a quienes están dejando, sino por todas las cosas que dejaron de hacer, por todas las cosas que dejaron de vivir. Pero usted y yo sabemos que de donde Dios está, va a haber la manifestación de su presencia, de su respaldo. Aunque andemos en valle de oscuridad, aunque andemos en ríos impetuosos que nos lleguen al cuello, aunque el viento sea contrario y ellos nos golpeen, ¿sabes?, de manera fuerte en nuestra vida, porque van a llegar esos momentos. Pero si Dios está con nosotros y estamos allí caminando en su voluntad, tendremos garantizado su manifestación. Amén. Y quizás usted se preguntará, ¿cuál es el propósito entonces de Dios? El propósito de Dios es que su reino, es decir, que es su gobierno, escúchelo bien, no nos compliquemos con esto, que es su orden, la manera, es decir, su voluntad, la manera en la que Él hace las cosas, que las tenemos clara, completamente clara aquí en la palabra de Dios. Por eso debemos leerla, porque ella nos da el conocimiento, no solamente hacia donde Dios nos quiere llevar, sino lo que quiere para nuestras vidas, en tiempo presente, en tiempo futuro. Que su propósito, su reino se ha establecido en nosotros, su orden, la manera como Él quiere hacer las cosas, eso es su propósito. Que eso se ha establecido primero en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Que se haga su voluntad, como el Señor lo decía también en esa célebre oración. Es decir, hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que tenemos esa asignación del cielo, porque hay demanda del cielo constantemente también, para que los hijos de Dios
usted y yo nos manifestemos y aún el mundo gime por esa manifestación de cada uno de nosotros. Que establezcamos esa voluntad de Dios primeramente en nuestras vidas, lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros, tal como lo contempla también en Mateo 28, 19. Y lo deja ver el Señor en su palabra. Ahora bien, si Dios nos ha delegado algo a usted y a mí, nadie está exento de eso. Que usted quizás no lo conozca o que nos hagamos los desentendidos es otra cosa. Si Dios nos ha delegado algo, es porque usted y yo tenemos la capacidad de cumplirlo. Y en consecuencia a esto, no vamos a estar desprovistos. Sé que Dios está desafiando la fe de muchos en este tiempo. La fe de jóvenes, la fe de adultos, de más adultos, de cada uno de nosotros. Son tiempos que son de gran confrontación bélica espiritual, donde estamos viviendo una confrontación espiritual bastante fuerte, pero donde es el tiempo propicio de ver una manifestación gloriosa de Dios mayor. Amén. Y usted y yo estamos puestos en este tiempo, no estamos desprovistos. Dios nos ha equipado de muchas cosas que corresponden a su misma esencia, a sus atributos de amor, también de santidad. Y nos ha dado también el poder y la autoridad, escuche bien. El Señor nos ha dado poder y autoridad con la asignación, con el propósito que tenemos en Él. Poder y autoridad para que tengamos éxito en todo lo asignado por Él. Y esto tanto que lo escuchamos, pareciera que se nos olvida. Se nos olvida cuando llegan los momentos de vientos contrarios. Cuando llegan las situaciones difíciles, pareciera que allí Dios no tiene ningún efecto. Que lo que Él ha dicho y nos ha dado pierde su efecto en medio de la prueba. Pareciera que pierde su efecto en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones contrarias, en medio de los conflictos. No, está vigente siempre. Y el Señor nos ha dado su poder, nos ha dado su autoridad. Porque hay cosas, mis hermanos, como les dije, que no van a poder ser resueltas con la capacidad humana. Hay cosas que solamente van a ser resueltas por el poder de Dios, su manifestación sobrenatural. De eso debemos estar claros. Cosas que van a tener que ser peleadas como las son en estos tiempos. Cosas que van a tener oposición del enemigo grande. Pero mientras más grande sea la oposición, eso habla de la bendición que viene de camino. Gloria al nombre del Señor. Porque usted y yo sabemos que el diablo no está interesado solamente en nuestra vida. Tiene muchas vidas en este mundo donde trabajar. Él está interesado en el propósito que está dentro de usted y dentro de mí. Lo que usted y yo tenemos dentro de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces si tenemos autoridad y poder, no vemos los resultados en nuestra vida? Si Dios me ha dado todo lo que yo necesito para cumplir el propósito, para hacer su voluntad y para ver su gloria manifiesta aquí en la tierra, ¿por qué no estoy viendo los resultados? Creo que una de las cosas que siempre va a aprovechar el enemigo es la ignorancia. Y esto lo hemos hablado aquí también muchas veces. Esa falta de conocimiento y la falta también de instrucción. Y creo que el desconocimiento es como un cuchillo filoso en nuestra garganta. Es como aquel hombre que vivió su vida pobre todo el tiempo, sin nada, escasamente comiendo una vez al día, porque él pensó que no tenía recursos. Y un día enfermó y sus familiares tuvieron que ir a su casa a hacer el aseo y a estar con él en sus últimos momentos, que ya estaba a punto de morir. Y mientras un sobrino registraba sus cosas para ordenarlas y que iba a votar o que no, a veces guardamos cosas que no deberíamos guardar. Y dejamos de atesorar lo que debemos atesorar para atesorar cosas que no tienen importancia. Pero el punto es que cuando él estaba revisando algunos papeles, encontró unos bonos.
unos bonos al portador. Había mucho dinero en esos bonos, que él lo podía cobrar cuando él quisiera y poder vivir con esto tranquilamente el resto de su vida. Pero ¿sabes por qué no los aprovechó? Porque no sabía leer. Y le dijo a su sobrino, no sé, por allí andan 2 papeles, sal de todo eso, bótalo. Y cuando él se dio cuenta, eran bonos al portador. Él era rico y no lo sabía. Y si no lo sabía, entonces no podía disfrutar de aquella riqueza. Así estamos muchos de nosotros. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso lo aprovecha el enemigo en contra de nosotros. Porque la falta de conocimiento o de recordar, porque quizás hay cosas que ya nosotros conocemos, pero sabes, han tapado las circunstancias, lo que hemos estado viviendo. Y pareciera que nos ha dado amnesia selectiva en cuanto a algunas cosas. Entonces, la falta de conocimiento siempre nos va a llevar a vivir limitados. Y aún cuando tengamos los recursos para desarrollar algo, y esto es muy triste, no lo vamos a lograr porque no sabremos cómo hacerlo. Por eso la palabra de Dios es la fuente de todas las cosas. Lo que nosotros debemos conocer a diario. Por eso usted puede ver que Salomón, cuando el Señor le preguntó ¿qué quieres? Él no pidió riquezas. Quizás usted diga, bueno, ya tenía riquezas. Ya David tenía riquezas, tenía todo. Pero dice que él pidió sabiduría. Sabiduría para poder mantener. Y usted ve cuando otras cosas lo distrajeron. Cuando empezó a poner su mirada en otras cosas, olvidó el propósito de Dios. Y las tantas mujeres lo sacaron de lo que Dios tenía para su vida. Y no terminó como inició. Dios no quiere que empecemos bien, sino también que terminemos bien. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por eso les digo que solamente los recursos no bastan. No basta solamente el talento, ni la pericia, ni el don, ni la influencia. Aun cuando tengamos todas las cosas y nos salimos del propósito de Dios por querer estar cómodos, esa comodidad va a ser donde todos sus sueños van a morir. Donde lo que Dios quiere para su vida va a quedar enterrado en un sofá. Va a quedar enclaustrado allí en una cama. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir el propósito. Nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y sabes, en ocasiones nos desgastamos luchando con lo natural. Porque como les decía, hay cosas que solo pueden ser enfrentadas con lo espiritual. Solamente. Aquellas cosas que se levantan y que hacen oposición en nuestra vida. Porque el enemigo, con su séquito de demonios, que algunas personas piensan que como no lo nombran, él deja de existir. El enemigo siempre hará todo lo posible para impedirnos que cumplamos el propósito de Dios. Y sabes, no solamente con tropiezos, sino con distracciones. Porque a veces no son las dificultades. A veces no es la necesidad, sino la abundancia. A veces no es la incomodidad, sino la comodidad que nos distrae del propósito de Dios. Todo esto lo utiliza el enemigo, obviamente sumado a su gran movilización espiritual para que nosotros nos mantengamos en esa condición. Dios nos ha dado poder a cada uno de nosotros. Escuche, Dios nos ha dado poder a sus hijos para que podamos cumplir todo aquello que Él dice que sí es posible. Y el poder tiene que ver con esa capacidad, con esa facultad que tenemos que muchas veces no vemos, pero que yace en nosotros. ¿Sabes? El poder no solo implica fuerza, sino también implica conocimiento. Por eso, a medida que conocemos la palabra de Dios, ella nos trae libertad. Libertad no solamente de las opresiones demoníacas, sino libertad en nuestra mente. Libertad para poder ver aquello que está estorbando, aquello que se ha levantado como argumento, como razonamiento en nuestras vidas para no cumplir el propósito de Dios.
Y con ese poder que Él nos ha dado, podemos actuar en representación suya, en el nombre de Jesús, para poder enfrentar todo aquello que quiera venir en contra de nosotros. Ahora, ese mismo poder hace que las cosas, escuche bien, que las cosas que no han sucedido y que Dios tiene pautada para usted, para mí, puedan suceder en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque el poder, ¿sabes? Libera la manifestación de Dios. Libera ese poder. Entonces, alguien tiene que pararse decidido a que ese poder de Dios sea manifiesto, liberado y, ¿sabes? Creyéndole a Dios. Caminando en Él, porque una cosa es creer en Dios y aún los demonios creen y tiemblan, y otra cosa es creerle a Dios. Y cuando le creemos a Él, caminamos en función de lo que Él ha dicho. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por eso les he dicho muchas veces que la pereza, la desidia, el conformismo, aún la misma comodidad, escuche bien, el confort, la procrastinación, son enemigos del propósito de Dios. Siempre lo van a hacer. Enemigos de lo que Dios quiere manifestar a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Y no solamente Dios nos ha dado poder, que es esa facultad, ¿sabes? Para que lo que no ha sido pueda verse en este tiempo, pueda hacerse, sino que nos ha dado también autoridad. Y sabes, la autoridad tiene que ver con esa autorización que tenemos de parte de Dios para ejercer ese poder. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el enemigo le teme. Por eso quiero mantenerlo encubierto con tantas cosas, para que no entendamos el poder y la autoridad y estar siendo azotados por una condición siempre. Y no ejercer el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. Aquí estoy siempre como abatidos, mientras el enemigo nos tiene en una condición constante y no ejercemos lo que tenemos. No usamos lo que nos ha sido dado. Eso tiene un propósito, lo que hemos recibido de parte de Dios. Usted y yo tenemos la legitimidad de poder hacerlo. Y a través de esa autoridad, el poder de Dios es desatado sobre nuestras vidas. No solamente para prosperidad, porque eso es una añadidura, sino también para sanidad de nuestros cuerpos. Dios no quiere que te sigas quejando por la enfermedad, teniendo temor por lo que pudiera ser. Es tiempo de ejercer el poder y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, para poner el límite al enemigo en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Ahora, porque una persona puede tener poder, pero si no actúa, escuche bien. Por eso necesitamos estar sometidos a Dios. Porque una persona puede tener poder, pero si no actúa según las leyes, está en ilegitimidad. Está ilegítimo. Entonces, para que alguien humanamente tenga autoridad, humanamente hablando, escuche bien, necesita primero recibirla de alguien que tiene autoridad legítima. La hemos recibido no de parte de Dios. Y no solamente recibirla, sino funcionar de acuerdo a ella. Amén. ¿Tenemos o no tenemos todo lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios? Si usted y yo actuamos según la voluntad de Dios, estamos en legitimidad. Amén. Y lo legítimo Dios siempre lo va a respaldar y lo va a prosperar. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por eso dice en Mateo 28, 18, 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La conquistó, se la ganó. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, si hacemos su voluntad. Entonces, estar bajo autoridad nos da autoridad. Y eso nos da la validez, escuche bien, nos da la validez que lo que hagamos sea prosperado por Dios. Pero si no estamos bajo la autoridad de Dios, bajo su gobierno, su orden y su autoridad, incluso podemos orar y podemos ayunar, pero con esto no vamos a torcer el brazo de Dios. Esa misma autoridad hace que el poder conferido por Jesucristo
sea legal aquí en la tierra y ejecutado por cada uno de nosotros, no solamente en el ámbito terreno, sino en el ámbito espiritual. Quiero que entiendan en el nombre de Jesús la grandeza que tenemos con nosotros. Que no somos los pobres cristianos abandonados en este tiempo, que tiene todo un sistema en contra de ellos y no encontramos qué hacer. No, tenemos la autoridad, el poder dado por Dios y todo lo que necesitamos, no para sobrevivir. Dios no quiere sobreviviente, que usted ande como un sobreviviente, sino que usted y yo caminemos en fe, en plena certidumbre de fe. Amén. Como aquellos que creen que tienen el Dios poderoso de su lado. Por eso les decía que lo que Dios nos ha dado no tiene nada que ver cómo nosotros nos sintamos. No, es que no siento el poder, es que no siento esto. Estamos acostumbrados, nos acostumbramos solamente a sentir. Pero la fe no está fundamentada en las emociones o en los sentimientos, sino en lo que Dios ha dicho. Entonces, la manifestación y la autoridad de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros no tiene que ver con nuestro estado temperamental, con lo que sentimos o no sentimos, lo que nos provoca o no nos provoca, sino con el hecho que lo tenemos para usarlo. Eso tiene propósito. Gloria al nombre del Señor. Por eso hoy te vas a levantar en el nombre de Cristo Jesús. No con tu fuerza, sino con la fuerza de Él. No con tu ánimo, sino a través de la palabra de lo que Él ha dicho. Porque usted y yo tenemos que entender que Satanás siempre va a aprovechar la crisis de identidad. Esa crisis existencial, temperamental, por las cuales muchas veces atraviesan los cristianos, para repetirle constantemente lo que no pueden hacer, lo que no va a suceder. ¿Sabes? Es lo que repite él en medio de eso, para que nosotros olvidemos lo que sí somos capaces de hacer y lo que puede suceder si caminamos en el propósito y nuestra fe en Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Señor. Recuerde algo. La autoridad nos da legitimidad para poder acceder a todo lo que ha sido destinado para nosotros. Y esa autoridad nos lleva a progresar en todo lo que hagamos. Y somos los encargados de garantizar el progreso del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Y lo que Dios ha determinado para nosotros. ¿Qué me da autoridad? Una vida sometida a Dios. Santiago 4:7, y quiero ir concluyendo ya con esto en esta última etapa. Porque las personas que logran cumplir el propósito de Dios son aquellas que están sometidas a Él. Por eso dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, entonces resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Y las personas que logran cumplir el propósito de Dios en su vida son aquellas que ponen a Dios en primer lugar en su vida. Que anteponen lo que Dios ha dicho que a sus sueños y hacen de ese propósito un sueño, una motivación diaria de cumplir lo que Dios ha dicho sobre sus vidas. Por eso dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampararás la obra de tus manos. De tal manera te digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos ha levantado en una esperanza gloriosa, en quien nuestra vida está sustentada. Por eso puede ser firme aún en medio de situaciones difíciles. No exista. No viva como un sobreviviente, sino vivamos la plenitud de Dios. Caminar en su propósito. Que no sea un sobreviviente a lo que está pasando, a una situación, a una enfermedad o una víctima, sino a alguien que se levante en fe cada día. Alguien que está convencido que Dios tiene planes para él, así vea lo contrario. Aun cuando las cosas no estén a su favor, Dios cumplirá su propósito en mi vida. Dios cumplirá su propósito en mí y lo que Él ha dicho sobre mí ha de cumplirse. Aleluya. Siga remando, no desista. Sigamos avanzando, porque mientras usted y yo nos estamos cuestionando por tantas cosas, mientras tú estás como deshojando la margarita, ¿será así? ¿Será que Dios sí? ¿Será que Dios no? Mientras tú deshojas la margarita, el enemigo le teme a que tú te levantes, porque Él sabe lo que tú portas. Gloria al nombre de nuestro Señor.
Caminemos en el propósito de Dios. Caminar en el propósito de Él, hacer su voluntad, nos garantiza que podamos decir al final de nuestros días: he peleado la buena batalla de la fe. Y que usted y yo no estemos apegados a nada aquí. ¿Por qué? Porque todo lo hicimos para Dios. Aleluya. Así que si usted todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, en su vida, no ha recibido ese gobierno del Señor, le invito a que pueda hacerlo en este momento. Y pueda decir, o si usted decide hoy reconciliar su vida con el Señor y volver al propósito de Dios, porque a veces creemos que estar lejos de Dios es solamente que no vengo a la iglesia. Estar lejos de Dios es no caminar en su propósito. Señor Jesucristo, te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy decido voluntariamente someterme a tu autoridad, a tu gobierno, a tu palabra, para caminar en ella. Hoy te doy gracias porque me das tu Espíritu Santo, que me guiará a toda verdad, que me fortalecerá todos los días de mi vida. Y gracias porque creo que todo lo que has destinado para mi vida se cumplirá en mí. Que cada día pueda caminar en determinación para que tus planes sean cumplidos en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerde que mientras Dios lo permita, nuestro Dios a quien servimos, estaremos presentes por acá, por estas plataformas maravillosas, a través del Instagram, Visión al Mundo Lee, también a través del Facebook. Usted elige dónde se va a conectar. A veces la señal no es tan buena por Instagram, pero hay otros que sí pueden conectarse. Y estamos en vivo también ahora por YouTube. Así que tiene muchas formas donde conectarse. No hay excusa para recibir la palabra de Dios. Allí en nuestro canal usted puede suscribirse. Están nuestras predicaciones, donde usted puede ser bendecido con una palabra, donde podemos ser orientados. Podemos también darle un like si usted quiere hacerlo, y puede también hacer sus comentarios. Son de mucha importancia para nosotros. Y recuerde que en nuestro Dios tenemos propósito y nada Dios desperdicia en nuestra vida. Levántese y resplandezca, porque nuestro Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Les bendigo en el nombre del Señor. Hasta la próxima oportunidad, si el Señor lo permite.